Soy la doctora María de los Ángeles Terán de Baudoín, docente del capítulo de nefrología de la Cátedra de Medicina 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Voy a referirme a la anatomía, histología y fisiología de los riñones. Señalaremos que los riñones son órganos pares de aproximadamente 150 gramos que tienen la forma de una habichuela con un borde interno cóncavo que en su tercio medio tiene el hilio renal y un borde externo convexo. Tiene una longitud de 12 centímetros con un espesor de 3 centímetros y un ancho de 6 centímetros. Se encuentran situados en el retroperitoneo y sus relaciones posteriores son con el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas. Las relaciones anteriores del riñón derecho en su tercio superior son con la cara inferior del hígado, el tercio medio con la segunda porción del duodeno y el tercio inferior con el ángulo cólico derecho. El riñón izquierdo, en su relación en el tercio superior, se relaciona con la transcavidad de los epiplones y el vaso, en su tercio medio con la cola del páncreas y en su tercio inferior con el ángulo izquierdo del colon. Ambos riñones tienen en su polo superior las glándulas suprarrenales. Si nosotros vemos un corte sagital del riñón, vemos que está conformado por dos estructuras muy claras. Yendo de afuera hacia adentro, la corteza que rodea casi todo el riñón, y por dentro se encuentra la médula, que está constituida por dos aspectos importantes. Las pirámides de Malpighi, que son en número de 12 a 18 en el ser humano, que tiene una fórmula triangular con la base hacia arriba y el vértice hacia la pelvis, en la que se encuentran los túbulos colectores, los cuales van a drenar en la lámina cribosa y esta a su vez en el cálice menor, este en el cálice mayor y este a su vez en la pelvis. Entre pirámide de Malpighi y pirámide de Malpighi, la corteza tiene unas prolongaciones que son las columnas de Bertin, en las cuales se encuentran los túbulos renales. De la misma manera, de la médula hay proyecciones hacia la corteza que son los llamados rayos medulares. El hilo renal está constituido por la vena renal, la arteria y la pelvis renal. Si nosotros observamos la vascularización de los riñones, vemos que el riñón se irriga por las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal. La arteria renal, al entrar al ilio, se divide en dos arterias, una anterior y posterior, que son las segmentarias. De las segmentarias salen las arterias interlobares, que van a ir por el borde de cada pirámide de Malpighi por cada lado. Al llegar a la base de la corteza de la pirámide de Malpighi, van a dar origen a las arterias arcuatas, una por cada lado, y de las arcuatas, van a salir las arterias interlobulillares. De las arterias interlobulillares van a salir las arteriolas aferentes, las cuales se van a dicotomizar en el penacho glomerular y van a salir como las arteriolas eferentes. De las arteriolas eferentes se van a continuar los vasos capilares paralelos a los túbulos, que es la red capilar peritubular, hasta la profundidad de la médula. El retorno venoso lo hace de manera similar a llegar a la vena renal. Si observamos la histología de los riñones, tenemos la unidad funcionante. La nefrona es la unidad funcionante del riñón. El organismo, los adultos, tienen aproximadamente 1.5 a 2 millones de nefronas, las cuales están constituidas por el corpúsculo renal o glomérulo, el sistema tubular, el cual está constituido por el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el colector. Esta es la imagen de una nefrona, donde vemos el glomérulo
con el ovillo glomerular, la arteriola aferente, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa descendente delgada de Henle, el asa ascendente de Henle, el asa gruesa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Las nefronas pueden ser nefronas corticales, que están muy cerca de la corteza y tienen un asa de Henle corta, y las nefronas yuxtamedulares, que tienen un asa de Henle larga que llega hasta la profundidad de la médula. ¿Cómo está constituido el glomérulo? El glomérulo está constituido por un polo vascular, el cual tiene tiene las arteriolas aferente y eferentes. Está el ovillo glomerular, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y el polo urinario. Este es un esquema de un corpúsculo renal en la cual vemos el polo urinario y el polo vascular. Aquí tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Este es el túbulo contorneado distal en el segmento donde se forman las células de la mácula densa. Y aquí tenemos la arteriola aferente que entra a través del polo vascular del glomérulo, se dicotomiza y forma el penacho glomerular. Entre los vasos se encuentran las células mesangiales, que tienen varias funciones. Una función de soporte, además de que tienen una serie de funciones y productoras de citoquinas. Si vemos una fotografía tridimensional del glomérulo, observamos que este es el penacho glomerular, la arteriola aferente, que se dicotomiza y sale como la arteriola aferente. Este es el espacio de Bowman, este es el polo urinario. El filtrado glomerular cae al espacio de Bowman del penacho glomerular. El glomérulo tiene un epitelio parietal que está constituido por células planas y un epitelio visceral que está constituido por los podocitos con sus prolongaciones. Si vemos un corte sagital, aquí tenemos el endotelio, que es fenestrado. Por fuera del endotelio se encuentra la membrana basal glomerular y por fuera de la membrana basal glomerular tenemos los podocitos con sus prolongaciones. En medio de los vasos del penacho glomerular se encuentran las células mesangiales. Este es el espacio de Bowman y por fuera está la cápsula de Bowman. Aquí tenemos un corte de microscopía electrónica, una fotografía de microscopía electrónica. Este es el espacio vascular, estas son las células endoteliales, el endotelio fenestrado. Aquí ustedes tienen la membrana basal constituida con sus tres capas, la rara interna, la membrana basal propiamente dicha y la rara externa. La rara interna es producida por el endotelio y la rara externa es producida por el epitelio visceral, que son los podocitos, que aquí los ven. Y la membrana basal propiamente dicha está formada, es una membrana fenestrada que está formada por colágeno tipo 4, heparansulfato, lo que le confiere una carga negativa para evitar la filtración de proteínas, particularmente de la albúmina, que tiene una carga negativa. Aquí tenemos una imagen esquemática de lo que es el capilar glomerular. Aquí tienen el espacio vascular, este es el endotelio fenestrado, por fuera de él está la membrana basal glomerular y aquí tenemos el podocito con sus prolongaciones que van a envolver el capilar glomerular y hacen una especie de filtro por donde va a pasar el filtrado glomerular. Esta es una imagen de un corte histológico con microscopía de luz donde vemos un glomérulo normal. Aquí tenemos la cápsula de Bowman. Estos son los capilares glomerulares, estos blancos que se ven acá. Estas son las células mesangiales y todo esto es el espacio de Bowman donde cae el filtrado glomerular. Este es una imagen histológica de microscopía de luz normal. Aquí tenemos nuevamente la imagen de una nefrona constituida por el glomérulo, el sistema tubular, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y colector.
Voy a referirme ahora a los túbulos y voy a iniciar con el túbulo proximal, el cual tiene tres segmentos. Un segmento S1 muy contorneado y tortuoso, un segmento 2 o de transición entre el túbulo contorneado proximal y la par recta o segmento 3 y un segmento 3 que es un segmento recto. Tiene un epitelio cúbico de aspecto eosinófilo con un ribete en cepillo en la cara luminal de la superficie de las células, la cual aumenta muchísimo su superficie de absorción. Le continúa al túbulo proximal el asa de Henle, que tiene tres segmentos: un segmento delgado descendente, un segmento ascendente delgado y un segmento ascendente grueso. El epitelio de el asa de Henle es un epitelio plano. El túbulo distal es más corto que el túbulo proximal y está constituido por un epitelio cúbico alto con pliegues y rico en mitocondrias. Tiene un segmento recto que llega al glomérulo al polo vascular, donde forma el aparato yuxtaglomerular, cuyas células se transforman en células de la mácula densa. El otro segmento es el distal, que se une al colector, que está constituido por células principales e intercalares. Le sigue el túbulo distal los túbulos colectores y conductos colectores. La porción inicial discurre a lo largo de los rayos medulares que llegan profundamente hasta desembocar en las papilas. Tiene dos tipos de células: las células principales o claras, inicialmente planas, que luego se transforman altas y se vuelven prismáticas con microvellosidades en la parte final del túbulo colector. Las células oscuras o intercalares son inicialmente oscuras, cúbicas, y al final se vuelven planas y desaparecen al final del túbulo. Ahora voy a referirme al aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular se sitúa en el polo vascular del glomérulo, donde tiene unas células de la capa media de la arteriola aferente que se transforman en células mioepiteliales con gránulos que van a producir renina. La mácula densa es el segmento del túbulo distal que se une al polo vascular del glomérulo. Y las células mesangiales se transforman en este segmento en células LAS. Aquí tenemos un esquema de lo que es el aparato yuxtaglomerular. Esta es la arteriola aferente, estas son las células granulares que producen renina, estas son las células mesangiales que se transforman en células LAS, y este es el segmento del túbulo distal cuyas células se transforman en células de la mácula densa. Esta es la arteriola eferente. Esta es la segunda parte de la charla, en la cual me voy a referir a la fisiología renal, la función glomerular y tubular, pero solamente voy a tocar la filtración glomerular y el manejo de agua y sodio. Empezaré diciendo que las funciones del riñón son el mantenimiento de la composición del organismo en lo que se refiere al equilibrio hidroelectrolítico, al equilibrio ácido-base y la osmolaridad. También cumple una función de excreción de productos finales del metabolismo y tiene una función de producción de hormonas y enzimas para mantener el organismo equilibrado. Iniciaremos señalando la distribución del agua corporal. 60% del peso es agua. 2/3 corresponden al líquido intracelular, 1/3 al extracelular, el cual está compuesto por el líquido intersticial y el líquido intravascular. ¿Cómo se distribuye los líquidos en el organismo? Si tenemos un individuo que pesa 70 kilogramos, el 60% del líquido corporal serán 42 litros, de los cuales el 40% corresponde al líquido intracelular, o sea, 28 litros. 20% al líquido extracelular, que serían 14 litros. En el líquido extracelular hay 4 componentes: el líquido intersticial, que son los 2/3 del líquido extracelular, que son 9.4 litros; el líquido intravascular, que es 1/3 del líquido extracelular, lo que corresponde a la volemia, que son 4.6 litros, y este a su vez está compuesto por un componente venoso, que es el 85% del plasma,
que corresponde a 3.9 litros, y un componente arterial de 15%, que son el equivalente a 700 ml. ¿Quiénes regulan el medio interno? El aparato digestivo, los riñones y el aparato respiratorio. Nosotros vamos a hablar hoy solamente de... Para esto debemos recordar que hay una regulación endógena del flujo plasmático renal y tenemos sustancias vasodilatadoras como el factor natriurético atrial, la dopamina, la histamina, la acetilcolina, la bradicinina, la prostaciclina, el glucagón, las prostaglandinas E2. Y hay sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2, la noradrenalina, la vasopresina, la endotelina y el tromboxano A2. Este es un esquema de una nefrona, donde tenemos el glomérulo y el sistema tubular. La flecha en morado representa la filtración glomerular que se produce a nivel del glomérulo y que cae al espacio de Bowman. Las flechas anaranjadas corresponden a la función de reabsorción que tiene de la luz tubular hacia los capilares peritubulares, y las flechas azules corresponden a la capacidad de secreción que pasan del capilar peritubular al sistema tubular. Y el resultado final es la orina, producto de todo el metabolismo que se ha realizado. Hablemos de la filtración glomerular. La filtración glomerular se produce en el glomérulo. Aquí tenemos un glomérulo con una arteriola aferente y una arteriola eferente. La filtración glomerular se produce por un juego de presiones en los capilares glomerulares, que tienen una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, que está dada por la presión arterial media del organismo. Esta presión arterial media se traduce en el capilar glomerular, que tiene una capacidad de ejercer una presión para sacar líquido del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. Entonces, esta presión de 60 milímetros de mercurio tiene un oponente, que es la presión oncótica, que la presión oncótica del capilar glomerular está dada por las proteínas, que es la presión coloidosmótica, fundamentalmente la albúmina, que tiene 32 milímetros de mercurio y se opone a la presión hidrostática. Esta diferencia de presiones da una presión de 28 milímetros de mercurio, la cual va a tratar de sacar líquido del capilar glomerular al espacio de Bowman. Pero el espacio de Bowman tiene una presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio que se opone a la presión hidrostática. Por lo tanto, si teníamos 28 de presión de filtración, de la diferencia entre la hidrostática y la oncótica, menos la presión hidrostática del espacio de Bowman, tenemos una presión efectiva de 10 milímetros de mercurio, que es la que nos va a permitir el filtrado glomerular, que produce 125 ml por minuto y 180 litros en 24 horas. Ahora me voy a referir a los mecanismos por los cuales los túbulos realizan la reabsorción de agua y sodio. Y empezaremos hablando del túbulo contorneado proximal, donde el sodio y el agua se reabsorben. Se absorbe aproximadamente el 65% del filtrado glomerular de sodio y agua en el túbulo proximal, y se hace por estos mecanismos. Hay un transporte acoplado de sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, bicarbonato y sodio, en la cual el sodio entra acoplado a estos elementos que me he mencionado antes, y entrando a las células se separa. El sodio va a ser transportado al capilar peritubular por la bomba sodio-potasio ATPasa, que mete potasio del capilar peritubular y saca sodio hacia el capilar peritubular. La glucosa, los aminoácidos, el fosfato y el bicarbonato difunden sodio. Pero también existe un transporte activo, que es la bomba sodio-hidrogenión ATPasa, que mete sodio y elimina hidrogeniones. Este mecanismo también va a ser muy importante en la regulación del equilibrio ácido-base, en la generación de bicarbonato en el túbulo proximal. En el segmento terminal del túbulo proximal también se reabsorbe agua y sodio de manera diferente. Como dije anteriormente, hay un transporte acoplado de la sodio-hidrogenión ATPasa que saca hidrogeniones y mete sodio. El sodio siempre va a ser transportado por la bomba sodio-potasio ATPasa en el capilar peritubular a nivel de la membrana basal peritubular. El cloro puede intercambiarse con el formato
en el cual pasa el cloro al interior de la célula y difunde hacia el capilar peritubular. Pero también existe un transporte intercelular de sodio y cloro y que arrastra por difusión hacia el capilar peritubular sodio, agua y cloro. Una vez que terminamos la absorción a nivel del túbulo proximal, la luz tubular tiene una osmolaridad similar al plasma, de 300 miliosmoles. Al iniciar su descenso por el asa descendente delgada de Henle, este segmento se hace muy permeable al agua y poco permeable a solutos. ¿Qué quiere decir? Que pasa agua de la luz tubular hacia el intersticio y la osmolaridad en la luz del asa ascendente empieza a subir hasta 1200 en las nefronas largas y a 600 en las nefronas cortas a nivel del asa. A nivel del asa ascendente de Henle se invierte los papeles y este segmento se hace impermeable al agua y permeable a los solutos. Entonces se reabsorbe sodio, cloro y potasio, más urea, y se genera agua libre. Por lo tanto, la osmolaridad empieza a descender progresivamente hasta llegar a un segmento, en el segmento ascendente de asa gruesa de Henle, isotónico con el plasma. En este segmento existe la bomba triasociada de sodio, cloro y potasio, que va a absorber mayor cantidad de solutos y por lo tanto va a diluir más el segmento, haciendo que la osmolaridad sea más baja a la salida del asa de Henle a nivel del túbulo contorneado distal. Este segmento del túbulo contorneado distal se va a unir luego al polo vascular para formar el aparato justaglomerular. Pero en el momento final del túbulo distal van a ver las células intercalares y las principales que se van a continuar con el túbulo colector. Aquí tenemos el transporte que se produce a nivel del asa ascendente gruesa de Henle con la bomba triasociada sodio, 2 cloros y un potasio. A este nivel actúa la furosemida inhibiendo esta acción y por eso se llama diurético de asa, es un diurético potente. El sodio que pasa a la célula de esta manera se une nuevamente a la bomba sodio-potasio TPasa. El cloro difunde solo y el potasio también hacia el capilar peritubular. En la porción inicial del túbulo distal se reabsorbe el 5% del agua filtrada por un transporte activo de una bomba que se llama sodio-cloro. El sodio entra acoplado al cloro, el sodio pasa hacia el capilar peritubular por las bombas sodio-potasio TPasa y el cloro hunde solo. Aquí actúan los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida, la clortalidol. Y aquí tenemos los mecanismos celulares de absorción de sodio en la porción terminal del túbulo distal y el segmento del túbulo colector. Aquí tenemos una célula principal. Este mecanismo de absorción de agua depende de la acción de la aldosterona, la cual va a facilitar la entrada de sodio hacia el espacio intracelular y de acá hacia el capilar peritubular por la bomba de sodio-potasio TPasa y va a permitir la salida de potasio, de manera tal que si nosotros tenemos un hiperaldosteronismo, vamos a reabsorber agua y sodio y vamos a eliminar potasio en grandes cantidades y el paciente va a tener una hipertensión arterial volumen dependiente con hipocalemia. Aquí tenemos más de lo mismo, una célula principal con el mecanismo de absorción de sodio y eliminación de potasio. Sin embargo, en la célula intercalada el mecanismo es diferente. También depende de la acción de la aldosterona, donde se van a eliminar hidrogeniones y se va a reabsorber potasio que va a pasar al espacio, al capilar peritubular. La función a nivel de la célula intercalada va a regular el equilibrio ácido-base. De manera si tenemos un hiperaldosteronismo, vamos a cursar con alcalosis metabólica porque estamos perdiendo hidrogeniones. Finalmente, vamos a hablar de los receptores B4 que se encuentran en las células principales del túbulo colector. Ellos dependen, su acción va a ser regida por la vasopresina o hormona antidiurética, que se almacena, que se forma en el núcleo supraóptico y se almacena en la neurohipófisis. Esta hormona vasopresina va a aumentar la permeabilidad a nivel de los receptores en el túbulo colector.
para reabsorber solamente agua. Entonces la ADH entra a la célula y se combina con los receptores de membrana, activa el adenilato de ciclasa, se induce la formación de AMP cíclico y produce la fosforilación de los elementos vesiculares de las membranas apicales de los receptores B4 en las células principales del túbulo colector. Estas membranas se vuelven permeables, las vesículas contienen aquaporinas y reabsorben agua. Este proceso dura 5 a 10 minutos. Entonces, la vasopresina por su acción en el túbulo colector reabsorbe agua y hace que la orina sea más concentrada. Este es un mecanismo muy importante para la regulación de la osmolaridad plasmática. Si un paciente está con hipernatremia y la osmolaridad está aumentada, esa osmolaridad aumentada va a activar la producción de vasopresina por la neurohipófisis y esta va a actuar a nivel de los túbulos colectores reabsorbiendo agua y de esta manera al reabsorber agua baja la osmolaridad plasmática al diluir la concentración de sodio. Gracias. Esta es la bibliografía para que puedan revisar el tema.